En el cumpleaños de mi nieto, olvidé el regalo en casa y mi nuera me gritó enfrente de todos. Me humilló, diciendo que yo era inútil y que no tenía memoria. Me fui llorando, pero unas horas más tarde, recibieron una noticia que lo cambió todo y los dejó pálidos. La música de Las Mañanitas apenas empezó cuando su voz me cortó como navaja. Vieja inútil, otra vez se te olvidó. ¿A qué vienes si ni siquiera puedes traer el regalo de tu propio nieto? Sentí que todas las miradas se me clavaban en la nuca. Emiliano, mi pequeño de 7 años, me miró confundido desde su silla con globos azules, y yo, con las manos temblando, solo atiné a apretar la bolsa vacía que llevaba para disimular. «Señora Mercedes, siéntese», murmuró alguien. «No, que aprenda», escupió mi nuera. Mi corazón dio un saltito y luego empezó a correr como caballo desbocado. Respiré hondo. No quise llorar delante de todos. Pero cuando Vanessa me arrebató el sobre donde yo pensaba poner una tarjeta, lo alzó como trofeo y dijo: «¡Ni tarjeta!». Se le fue la memoria. Pues ya no pude sostenerme. Me ardieron los ojos y la garganta. La risa en la mesa de sus amigas retumbó como tazas golpeándose. Daniel, mi hijo, bajó la mirada y fingió revisar el teléfono. «Mamá, ya siéntate, por favor», dijo, como si yo fuera la que estaba haciendo un escándalo. Yo tenía 67 años, una vida entera de trabajo, y aún así me sentí chiquita. Di 2 pasos atrás, tropecé con una piñata en forma de cohete, y para no caer, me aferré al respaldo de una silla. Nadie me sostuvo. Me llamo Mercedes Guadalupe Vázquez. Soy viuda desde los 59. Durante décadas cosí uniformes escolares y guardé cada billete con el nombre de mi hijo escrito en mi cabeza: Daniel. Pagué su universidad, su primer coche usado, sus mudanzas. Cuando conoció a Vanessa, yo quise creer que Dios me estaba regalando una hija. Hoy, en el salón comunitario adornado con serpentinas y el pastel de dinosaurios que yo misma ayudé a hornear ayer, pero que ahora, según Vanessa, no era digno para invitados. Entendí que el amor puede confundirse con costumbre y la costumbre con abuso. ¿Ven? Siempre hace lo mismo. Promete, promete. Y nada, dijo ella, palmeando el asiento a su lado para que Daniel se sentara. Él obedeció. Mi nieta Sophie, de 4 años, me trajo un dibujo. «Para ti, Abita», susurró. Vanessa se lo arrebató con una sonrisa apretada. «Luego se lo das, mi amor». Apreté los labios. No iba a pelear con una niña mirando. «Voy por el regalo», alcancé a decir. Lo dejé en la mesa de la entrada. «Regreso en 20 minutos». Vanessa soltó una carcajada breve. «Ajá, sí, y de paso, traiga su memoria». Varias mamás que no conocía desviaron la mirada a sus platos. Un globo estalló y todos dieron un brinco. Yo también. Tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Cada paso pesaba como balde de agua lleno. La puerta se abrió con un chillido. Afuera, el sol de mediodía me golpeó de frente y por fin me permití llorar. Las lágrimas me corrían calientes por las mejillas. Me las limpié con el dorso de la mano, cuidando de no correrme el labial que Sophie me había elegido por la mañana. «Te ves bonita, Abita», me había dicho, peinándome con sus deditos. Recordarlo me rompió y me sostuvo al mismo tiempo. Caminé hasta la esquina, donde dejé el coche estacionado. El aire olía a tamales y a gasolina. Me senté detrás del volante sin encenderlo. Cerré los ojos. Mi pecho subía y bajaba como si hubiera corrido una cuadra de más. Me hablé bajito. «No te vas a morir de esto, Mercedes». «No hoy». Entonces vibró mi celular. Era un mensaje de doña Nena, mi vecina y amiga. «Comadre, le llegó correo certificado. Dice urgente. ¿Quiere que se lo guarde o lo trae?». Tragué saliva. Urgente. En ese instante pensé que la vida, a veces, nos empuja hacia la salida correcta con la patada más dolorosa. Encendí el coche. Mientras avanzaba, repasé cada detalle. El regalo no era un simple juguete. Era una caja de madera con un trenecito de metal antiguo que había pertenecido a su abuelo, mi difunto José Luis, reparado y barnizado por mí, con una llave pequeñita para darle cuerda. En la tapa, Daniel de niño había escrito con plumón: «Para cuando tenga un hijo, de abuelo a nieto». Lo guardé años enteros esperando este día. Lo olvidé en la mesa por estar pendiente de la gelatina, del hielo, de que la música de dinosaurios sí sirviera, de que Sophie no se manchara el vestido.
Lo olvidé porque ando resolviendo todo menos lo que me corresponde. Mi dignidad. Mientras manejaba, pensé en mis 2 nietos, en cómo les afecta lo que ven y escuchan. Emiliano me abrazó hace 3 semanas cuando Vanessa me regañó por mover los cojines. No llores, Avita, yo te presto mi espada de cartón para que te defiendas. Me reí para no llorar, pero hoy, verlo callado con los ojos brillosos, me atravesó. No quería que la imagen que guardara de mí fuera la de una abuela pequeña pidiendo permiso para existir. Llegué a casa. Abrí la puerta y ahí estaba, la caja de madera sobre la consola junto a mis llaves. La tomé con cuidado, pasé la mano por la tapa y sentí el relieve de las letras gastadas. Al lado vi un sobre blanco con el sello de un despacho legal. Correo certificado. Me ardieron las manos, como si la madera y el papel estuvieran calientes. Dudé un segundo. Primero el regalo, me dije. Luego veo qué es esto. Pero el nombre del remitente me jaló. Lic Robledo & Asociados. Mi abogado de toda la vida. El que me ayudó a poner la casa a mi nombre cuando José Luis murió. Respiré. Guardé el trenecito en la bolsa de regalo azul que había quedado arrinconada. Deslicé el sobre en mi bolso junto a mis lentes. Cerré la puerta. En el pasillo, un espejo me devolvió una mujer con rímel corrido y la barbilla en alto. Vas a volver, me dije, pero no vuelves igual. Apreté el paso. En algún lugar, como eco, escuché la risa de Vanessa. En mi bolso, el sobre rozó mis dedos, pesado como un destino. Y yo supe, sin saber aún por qué, que ese urgente venía a poner la mesa de otra fiesta, la mía. Cuando me miro al espejo cada mañana, veo una mujer de 67 años que ha vivido mucho más de lo que su rostro revela. Mi nombre es Mercedes Guadalupe Vázquez, nacida en Guadalajara, hija de un carpintero y de una costurera. Desde niña supe lo que significaba sacrificarse para que otros tuvieran algo mejor. Mis padres me enseñaron que la dignidad se gana con trabajo honrado, aunque nadie te lo reconozca. Y yo crecí con esa bandera, convencida de que mi misión en la vida era cuidar de los míos, aun cuando eso me costara todo. Me casé con José Luis cuando tenía apenas 23 años. Era un hombre bueno, trabajador, un mecánico que olía siempre a grasa de motor y a café recién colado. Con él aprendí que el amor también se construye en lo sencillo. En los desayunos de frijoles con tortilla, en las caminatas a la plaza, en las cartas que me dejaba escondidas en los cajones. Tuvimos un solo hijo, Daniel, mi orgullo y mi razón de existir. Desde que lo sostuve en mis brazos, juré que nada ni nadie lo haría falta. Le di mis mejores años, mis desvelos y hasta mi salud. Recuerdo noches enteras cosiendo uniformes escolares para poder pagarle la escuela privada. Mientras otras mujeres salían a fiestas, yo me quedaba con la máquina de coser sonando como corazón acelerado. Cuando tenía 8 años, José Luis compró un trenecito de metal en un mercado de antigüedades. Dijo, guárdalo, Merce, un día será para nuestro nieto. Y lo guardamos, como si fuera un tesoro. José Luis se fue demasiado pronto. Un infarto lo arrebató cuando Daniel apenas entraba a la universidad. Ese día sentí que el suelo se me abría, pero me prometí que el sacrificio no sería en vano. Si mi hijo lograba salir adelante, todo valdría la pena. Y salió adelante. Terminó su carrera de contaduría, consiguió un buen trabajo y se compró su primer coche usado con mis ahorros de años. Me acuerdo cómo lloré cuando me dijo, «Mamá, todo lo que soy es por ti». Yo creí en esas palabras. Tal vez por eso, cuando trajo a Vanessa a la casa, yo bajé la guardia. Pensé que estaba ganando una hija, alguien que me ayudaría a llenar los silencios de mi viudez. Ella era guapa, de esas mujeres que siempre saben qué decir en público, pero con una mirada fría que me incomodaba. No quise verlo, quise confiar. El día de su boda vendí mis joyas, aquellas que José Luis me había regalado en nuestros aniversarios para aportar 12,000 USD al banquete. Me pareció natural. Es para Daniel, para que empiece su vida sin deudas, me repetía. Vanessa nunca me agradeció. Solo me dijo, es lo mínimo, señora, él es su hijo. Ese señora me cayó como piedra. Desde entonces, ya no fui Mercedes ni mamá, fui la señora. Los años fueron pasando y la convivencia se volvió un campo minado. Cuando me mudé con ellos, porque mi salud ya no me permitía estar sola después de una caída, las humillaciones comenzaron a gotear como agua helada en la espalda. Una vez, moví un sillón del lugar porque me parecía que había más luz. Vanessa regresó y gritó, «No mueva nada, esta casa es mía». Me mordí la lengua,
aunque yo sabía que la escritura decía otra cosa. Otra vez, al preparar mole para un domingo familiar, me quitó la cuchara de las manos. No, no, así no se hace. Aquí las cosas se hacen a mi manera. Y mi hijo, siempre con el teléfono en la mano, decía, déjalo, mamá, no pasa nada. Sí pasaba. Pasaba que cada humillación iba apagando pedacitos de mí. Mis nietos me abrazaban en silencio, como si intuyeran que su abuela se desmoronaba por dentro. Emiliano me decía, Avita, ¿por qué mi mamá te habla feo? Y yo, con un nudo en la garganta, respondía, porque a veces los adultos se olvidan de cómo se habla con amor. Me iba a mi cuarto y lloraba bajito para que no escucharan. Hoy, después de la vergüenza pública en el cumpleaños, entiendo que esa historia no empezó ahí. Fue la culminación de años de silencios, de miradas hacia otro lado, de un hijo que prefirió la paz en su matrimonio a defender la dignidad de su madre. Y yo lo permití. Me convencí de que amar era callar, de que cuidar era aguantar. Pero la vida me estaba empujando hacia un límite. El sobre que encontré en mi casa, ese con la palabra urgente, parecía ser un recordatorio de que todo en esta vida tiene un tiempo. Incluso la paciencia de una madre. Ese día, mientras manejaba con el trenecito en la bolsa y las lágrimas secándose en mis mejillas, pensé, ¿quién soy realmente? ¿Una mujer vieja y olvidadiza, como dice Vanessa, o la misma Mercedes que levantó una familia desde cero? La respuesta aún no estaba clara, pero algo me decía que estaba a punto de descubrirlo. Porque la historia que ellos escribieron de mí como inútil todavía no era la última palabra. Hay heridas que no sangran, pero dejan marcas más hondas que cualquier cicatriz. Cuando cierro los ojos me llegan en oleadas escenas que preferiría enterrar. Y sin embargo, cada una de esas memorias me acompaña como voces que me recuerdan todo lo que callé. Una de las primeras fue una tarde de domingo. Yo había cocinado mi mole, la receta de mi madre, con chocolate y especias que siempre perfumaban la cocina. Llevaba horas batiendo la salsa, cuidando que no se quemara. Cuando por fin serví los platos, Vanessa frunció la nariz. «Esto está muy espeso», dijo en voz alta, delante de sus amigos que habían venido a comer. Tomó la cuchara y la lanzó al fregadero. «En esta casa no se cocina así». Yo me quedé helada. Daniel, que estaba al lado, sonrió nervioso y sirvió otra cosa para disimular. Nadie defendió mi esfuerzo. Me mordí el labio hasta sentir sabor a sangre. Otra vez, durante la Navidad, quise decorar el árbol con las esferas que guardaba desde que Daniel era niño. Cada esfera tenía un recuerdo. La dorada que él pintó con témpera en la primaria, la azul que José Luis y yo compramos en nuestro primer año de casados. Vanessa me detuvo en seco. «No, señora, este año quiero que el árbol sea minimalista. Blanco y plateado. Lo suyo ya pasó de moda». Guardé mis esferas en silencio, mientras veía a Sophie preguntar, «¿Por qué mi Avita no pone nada?» Y a Vanessa responder con un tono que me desgarró, «Porque ya no le toca». Las humillaciones se volvieron pequeñas piedras que llenaban mis bolsillos. Me hacían caminar más lento, me quitaban el aire. Una tarde de verano, Vanessa organizó una comida con sus amigas. Cuando llegué a la sala, ya estaban todas sentadas, riendo. Yo saludé con un tímido «buenas tardes». Ella apenas me miró y dijo, «Siéntese en la cocina, allá está más cómoda». Escuché risitas. Me fui con la cabeza gacha, pero adentro ardía un fuego que no encontraba salida. En la cocina, Sophie me alcanzó y me entregó un dibujo, un sol con 2 corazones. «Para ti, Avita». Lo guardé en mi delantal como si fuera un escudo. El día que más me dolió fue cuando descubrí que me habían borrado de una foto familiar. Era la celebración de los 6 años de Emiliano. Habíamos posado todos juntos, Daniel, Vanessa, los niños y yo en una esquina, abrazando a Sophie. Cuando vi la foto publicada en redes, yo no estaba. Me recortaron, como si nunca hubiera existido. Llamé a Daniel con la voz quebrada. «¿Por qué me quitaron?» Hubo un silencio largo. «Mamá, no sé, lo habrá editado Vanessa». «No hagas drama». Esa frase me partió en 2. No era un simple recorte, era una declaración. Para ellos, yo no contaba. Desde entonces, me hice pequeña. Caminaba de puntitas, pedía permiso para usar la sala, dejaba mi música bajita para no molestar. Pero por dentro, algo se resentía. Sentía que mi propia casa, porque en el fondo sabía que lo era, me expulsaba como una huésped indeseada. A veces, las noches eran insoportables.
Me quedaba despierta escuchando risas y conversaciones en la sala, mientras yo, encerrada en mi cuarto, bordaba servilletas que nadie usaba. Me consolaba con el recuerdo de José Luis, imaginando que me decía: «Merce, no dejes que te apaguen». Pero la soledad pesaba más. Lo que más me preocupaba eran los niños. Emiliano y Sophie me miraban con esos ojos limpios que lo notan todo. Una vez, después de que Vanessa me regañara por dejar migas en la mesa, Emiliano me abrazó fuerte y me susurró: «Cuando sea grande, yo te voy a cuidar». Avita, ese día lloré tanto que se me acabaron los pañuelos. No quería que mis nietos crecieran aprendiendo que humillar estaba bien. Cada recuerdo era un ladrillo en un muro que me iba separando de ellos, pero también era la madera seca que un día prendería en llamas. Yo no lo sabía aún, pero esas humillaciones serían mi mayor fuerza, porque cuando alguien te quita todo, incluso la voz, lo único que queda es recuperar la dignidad, y la mía estaba esperando el momento de gritar. Hay dolores que ni el tiempo ni los rezos logran borrar, y el mío no nació de la boca de mi nuera, sino del silencio de mi propio hijo, ese silencio que corta más que un insulto y pesa más que una traición. Recuerdo con claridad una noche de lluvia. Vanessa había tenido un mal día en su trabajo y descargó toda su frustración contra mí. «Siempre deja el gas abierto. ¿Quiere matarnos o qué? Ya está senil». Yo traté de explicarle que no había usado la estufa, que apenas había hervido agua para un té. Pero ella no me escuchaba, solo gritaba cada vez más fuerte, delante de los niños, señalándome con el dedo. Mis manos temblaban tanto que derramé el té en el piso. Emiliano corrió por un trapo para limpiarlo. Yo me quedé ahí, paralizada, con los ojos ardiendo. Fue en ese momento cuando giré la cabeza hacia Daniel. Estaba sentado en el sofá, mirando su celular. Esperé que levantara la voz, que me defendiera, que dijera: «Basta, Vanessa. Ella es mi madre». Pero lo único que salió de su boca fue: «Déjala, amor. No lo hace con mala intención». Ni siquiera me dirigió la mirada. Ese día algo se quebró dentro de mí. No era solo que mi nuera me insultara, era que mi hijo lo permitiera, que me dejara sola, desnuda frente a los ojos de mis nietos. Sentí como si me arrancaran el corazón y lo pisotearan. Me pregunté en silencio: ¿tantos años de desvelo, de sacrificio, de coser hasta la madrugada para esto? La herida más profunda no fue que me llamaran inútil, sino que Daniel me tratara como si yo ya no tuviera valor en su vida. Como si la mujer que lo alimentó con tortillas y leche cuando no teníamos nada, que empeñó su máquina de coser para comprarle libros, ahora fuera solo un estorbo más en su sala. Lo confirmé semanas después, cuando escuché una conversación entre ellos dos. Yo estaba en mi cuarto con la puerta entreabierta y Vanessa decía: «Tu mamá ya está vieja, nos complica todo. Tenemos que pensar qué haremos con ella. Una residencia sería lo mejor». Mi corazón se detuvo. ¿Residencia? Yo no era una planta vieja para abandonar en un rincón. Esperé la respuesta de mi hijo, y lo que escuché me heló la sangre. «Tienes razón, amor, pero hay que esperar. No podemos pagar tanto ahora». Ni una sola palabra en mi defensa. Ni un «no hables así de mi madre». Nada. Esa noche lloré hasta que amaneció. Sentía que me ahogaba. Pensé en José Luis, en cómo él jamás hubiera permitido que me trataran así. Y me pregunté si yo había fallado como madre, si de tanto dar había criado a un hijo incapaz de ver mi valor. La herida era tan profunda que hasta caminar me costaba. Emiliano me preguntó al día siguiente: «¿Por qué tus ojos están rojos, Avita?». Y no supe qué decirle. El punto más doloroso llegó en el cumpleaños de Sophie, unos meses antes de la fiesta de Emiliano. Yo había preparado un vestido rosa que cosí con mis manos, con encajes que guardaba desde hace años. Cuando se lo quise dar, Vanessa me lo arrebató delante de todos y dijo: «No, señora, ya tenemos un vestido de boutique. No queremos que Sophie parezca de pueblo». Sophie se quedó mirando con sus ojitos tristes y me abrazó por la cintura. Yo sonreí por fuera, pero por dentro me estaba desmoronando. Daniel solo se rascó la cabeza y murmuró: «Bueno, ya, no hagan drama». Esa fue la gota que me hizo sentir que ya no era madre para nadie. Ese día supe que había perdido algo más que respeto. Había perdido a mi hijo, y ese dolor, ese abandono disfrazado de indiferencia, fue mi herida más profunda. Porque cuando la sangre de tu sangre te da la espalda, no queda nada igual. Me prometí que nunca más permitiría que me hicieran sentir invisible.
Y aunque aún no lo sabía, esa herida sería la fuerza que me impulsaría a despertar. Porque cuando te arrebatan lo último que amas, ya no queda miedo, solo el deseo de recuperar tu dignidad. Después de la vergüenza pública en el cumpleaños de Emiliano y de tantos recuerdos que me habían aplastado, llegué a un punto de quiebre. Ya no podía seguir siendo esa sombra que todos ignoraban, o peor aún, que usaban como blanco de burlas y humillaciones. Esa noche, mientras dejaba el trenecito de metal sobre la mesa y abría el sobre con la palabra urgente, sentí un estremecimiento que me recorrió el cuerpo entero. Algo dentro de mí estaba despertando, como un volcán dormido que empieza a rugir bajo la tierra. El sobre contenía documentos legales. Mi abogado, el licenciado Robledo, me recordaba que la casa donde vivíamos estaba registrada a mi nombre desde que José Luis falleció. No era de Daniel ni de Vanessa, era mía. Esa hoja con mi nombre en letras firmes era más que un documento. Era un espejo que me devolvía la verdad que había olvidado. Yo no era una huésped, yo era la dueña. Me quedé en silencio, leyendo y releyendo cada línea. Vanessa gritándome que no moviera los sillones, Daniel pidiéndome que no hiciera drama, las fotos recortadas, los vestidos despreciados. Todo me golpeaba como olas contra una roca. Y de pronto entendí. Me habían hecho creer que yo no valía nada, pero en realidad era yo quien sostenía los cimientos de esa familia. Sin mí no tenían casa ni respaldo, no dije nada. Guardé los documentos en un cajón con llave, junto con mis pocas joyas y cartas de José Luis. Ese sería mi secreto, mi arma silenciosa. Desde ese día empecé a observar, a escuchar, a callar más, pero no desde la resignación, sino desde la estrategia. Cuando Vanessa me decía, «Láveme esos platos, señora, que no se apilen», yo asentía, pero en mi mente pensaba, «Sigue hablando, porque cada palabra tuya se convertirá en la soga que te ahorque». Cuando Daniel me pedía dinero prestado, casi siempre cantidades de $200 o $300 USD, yo anotaba cada centavo en un cuaderno escondido detrás de mis libros de oración. Ya no era la madre ingenua que daba y olvidaba. Ahora registraba, guardaba, construía un mapa de su ingratitud. Mis nietos se convirtieron en mi motor. Sophie con su ternura y Emiliano con su lealtad inocente. A ellos los cuidaba en silencio. Les contaba historias por las noches, les preparaba galletas escondidas. Mientras Vanessa se burlaba de mí, yo sembraba en los niños la semilla del respeto y el amor. «Abita, ¿por qué nunca le contestas a mi mamá cuando te grita?», me preguntó un día Emiliano. Yo lo miré a los ojos y le respondí, «Porque la dignidad no siempre se grita, hijo. A veces se espera el momento correcto para hablar». Él me abrazó y, aunque no entendió del todo, me dio fuerzas. En mi corazón empecé a planear. No una venganza ciega, sino un movimiento calculado. Recordé un consejo de mi vecina, doña Nena, que me lo había repetido varias veces. «Comadre, el que calla no siempre otorga. A veces el que calla observa, y el que observa gana». Y esas palabras se volvieron mi mantra. Empecé a cambiar hábitos. Guardaba pequeñas cantidades de mi pensión en un sobre secreto. Vendí discretamente algunas piezas de bordado por internet sin que nadie lo supiera. Cada dólar que guardaba era una forma de decirme, «No estás derrotada». Y, al mismo tiempo, empecé a hablar con el licenciado Robledo sobre mis derechos, sobre lo que significaba realmente ser la propietaria de la casa. Me explicó que, legalmente, nadie podía sacarme de ahí, que yo tenía la última palabra. Escucharlo fue como beber agua fresca después de una sequía de años. La transformación no fue inmediata. Había días en que todavía lloraba en silencio, noches en que me preguntaba si tenía la fuerza suficiente. Pero algo había cambiado. Ya no lloraba solo de tristeza, sino también de rabia contenida. Y esa rabia era el combustible de mi renacimiento. Recuerdo especialmente un domingo. Vanessa organizó una comida y delante de todos volvió a decir, «Esta casa es mía. Yo decido». Yo la miré a los ojos por primera vez en mucho tiempo, con calma, sin gritar, y le respondí, «Algún día te darás cuenta de que las palabras pesan más que los ladrillos, y cuando llegue ese día no podrás cargarlas». Ella se rió sin entender, pero yo sabía que las cartas estaban sobre la mesa y que el destino empezaba a girar a mi favor. Ese fue mi despertar silencioso.
No con gritos ni con golpes, sino con decisiones invisibles que iban tejiendo la red donde ellos mismos quedarían atrapados. Porque la dignidad, cuando despierta, no vuelve a dormirse. El sobre que había recibido no era solo un recordatorio legal, era un espejo de la verdad que ellos nunca imaginaron. Y yo, por primera vez en años, tenía algo en mis manos que me devolvía el control de mi vida. Lo guardé en silencio. Pero cada vez que Vanessa me gritaba o me trataba como intrusa en mi propio hogar, yo pensaba, si supieras, esa frase se volvió mi consuelo secreto. Me daba fuerza soportar humillaciones porque sabía que, en cualquier momento, podría mostrar las cartas que escondía. Un martes por la tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, escuché cómo Vanessa hablaba con su madre por teléfono. Su voz era clara, arrogante. «Esta casa es nuestra, mami. Con Daniel ya estamos planeando remodelar la sala, y si la vieja se enoja, pues que se aguante. Aquí no tiene voto». Mis manos se crisparon. Guardé las sábanas en el armario, respiré hondo y sonreí sola. Se equivoca. El voto no lo tengo. Lo que tengo es la firma. Días después, cuando fui a ver al licenciado Robledo, me senté frente a su escritorio y le pedí que me explicara todo como si yo fuera una niña. «Licenciado, ¿qué significa exactamente que la casa esté a mi nombre?» Él me miró serio, acomodó sus lentes y respondió: «Significa, señora Mercedes, que usted es la única dueña. Ni su hijo ni su nuera tienen derechos sobre la propiedad. Ellos viven aquí porque usted lo permite. Usted puede decidir qué hacer: vender, rentar, heredar. La decisión es suya y de nadie más». Sus palabras me hicieron temblar. Era como si después de años viviendo a oscuras, alguien encendiera la luz. Me fui caminando por la avenida con el corazón acelerado, como si hubiera descubierto un tesoro enterrado en mi propio patio. Esa noche, mientras servía la cena, Vanessa me arrebató la cuchara y dijo: «Yo sirvo, señora. Usted siempre hace desastre». Daniel estaba sentado frente a la televisión. Emiliano y Sophie reían con dibujos animados. Yo la observé con calma. Por dentro, mi alma gritaba: «Sigue creyendo que todo es tuyo, porque pronto la verdad te dejará muda». A partir de ese momento, empecé a planear en silencio cómo revelaría mi secreto. No quería hacerlo con rabia, quería esperar el instante exacto, el golpe certero que los dejara pálidos. Los niños fueron, sin saberlo, testigos de mis cambios. Emiliano me preguntó una noche: «¿Por qué estás más tranquila, Abita?». Yo lo abracé y respondí: «Porque a veces, hijo, cuando sabes la verdad, ya no necesitas gritar, solo esperar». La oportunidad de oro llegó más pronto de lo que pensé. Daniel había hecho malos negocios en su trabajo. Empezaron a llegar llamadas extrañas, sobres con deudas. Una noche escuché cómo discutían en la sala. Vanessa le gritaba: «Daniel, nos van a embargar. Necesitamos poner la casa a tu nombre ya. Con eso aseguramos el crédito». Me quedé detrás de la puerta, con el corazón latiendo fuerte. Era mi momento. Entré despacio, con un cuaderno en la mano como excusa. Vanessa se quedó callada al verme. Daniel tragó saliva. Yo me senté en el sillón, respiré hondo y dije: «Me enteré de lo que hablan. Y quiero aclararles algo. Esta casa no es de ustedes. Esta casa está a mi nombre desde hace años. Ningún banco se las va a reconocer, porque ustedes aquí no tienen nada». El silencio fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Emiliano entró corriendo con un juguete en la mano, se detuvo al vernos y dijo bajito: «¿Pasa algo?». Yo lo acaricié y le sonreí. «No, mi amor, todo está bien. Solo estamos recordando de quién es esta casa». La cara de Vanessa se puso roja. Daniel intentó hablar. «Mamá, no es momento de discutir esto». Yo lo interrumpí con voz firme, sin levantarla. «El momento es ahora. Yo callé mucho tiempo, pero ya no más. No permitiré que decidan sobre algo que no les pertenece». Ese fue el secreto que nadie esperaba. Ni Vanessa con sus aires de dueña, ni Daniel con sus silencios cómplices. De pronto, las piezas del tablero cambiaron. Ya no era yo la débil, la olvidadiza, la inútil. Era la dueña de la casa, de mi voz, de mi destino. Y ellos, que me habían tratado como nada, de pronto dependían de mí para todo. No lo dije todavía, pero en mi corazón ya lo sabía. La verdadera fiesta apenas estaba por empezar. La fiesta de Emiliano había terminado hacía apenas unas horas, pero la humillación seguía ardiendo en mi pecho.
Yo estaba en mi cuarto, con el trenecito de metal aún en la mesa de noche y los documentos guardados bajo llave, cuando sonó el teléfono de la casa. Eran casi las 9 de la noche. Vanessa contestó con tono molesto, como siempre. «¿Bueno? ¿Quién habla?» Al otro lado, una voz firme preguntó por Daniel. Vanessa le pasó el teléfono y yo, desde el pasillo, escuché la conversación. Daniel se puso pálido. «¿Cómo que fraude? No, debe haber un error». La voz, tan fuerte que hasta yo podía oírla, le recordó. «Tenemos pruebas de que usted autorizó movimientos irregulares en las cuentas. El monto asciende a $80,000 USD. Si no responde en las próximas 48 horas, el caso pasará a manos judiciales». El silencio que siguió fue brutal. Daniel apenas alcanzó a balbucear. Lo resolveré. Colgó con las manos temblando. Vanessa lo miró con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué hiciste, Daniel?» $80,000. «Nos van a quitar todo». Él se dejó caer en el sofá, sudando, con el rostro desencajado. Yo di un paso al frente. «¿Pasó algo, hijo?» Fingí preguntar como si no hubiera escuchado. Vanessa me lanzó una mirada de odio, pero su miedo era más grande que su soberbia. «Su hijo metió la pata, señora. Y si no encontramos una solución, vamos a perder la casa». Ese fue el instante que esperé por años. Caminé despacio hasta el centro de la sala, con la calma de quien por fin tiene el timón en las manos. Los niños jugaban en el piso, sin entender del todo, pero alcanzaban a sentir la tensión. Daniel me miró desesperado. «Mamá, necesitamos tu ayuda. Si firmas para poner la casa a mi nombre, podemos salvarnos». Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de poder. Me senté frente a ellos y mirándolos directo a los ojos, dije despacio: «Esa casa que ustedes tanto se han adueñado no es suya. Es mía y no voy a firmar nada». El aire se volvió pesado. Vanessa se levantó de golpe, gritando: «¡No puede hacer eso! Somos su familia». Yo sonreí amargamente. Familia es respeto, Vanessa. Y ustedes me lo han negado demasiadas veces. ¿Ahora quieren que entregue lo único que aún me pertenece? No, se acabó. Daniel trató de acercarse. «Mamá, por favor, piensa en los niños». Esa fue la daga más cruel, usar a mis nietos como excusa. Yo acaricié la cabeza de Emiliano, que me miraba con ojos de miedo, y le respondí con ternura: «Precisamente por ellos estoy haciendo esto, porque tienen que aprender que la dignidad no se vende, ni siquiera por $80,000». Vanessa perdió el control. Se arrodilló frente a mí, con lágrimas de rabia en los ojos. «Por favor, señora, si nos meten a juicio, me arruinan la vida». Yo la miré en silencio unos segundos y luego respondí con voz firme: «No soy yo quien arruina nada. Son sus actos, sus palabras, su desprecio. La vida se encarga de cobrar lo que debemos. Y hoy, el cobro llegó para ustedes». Los niños quedaron callados, como si hubieran entendido que algo grande acababa de suceder. Sophie se acercó a mí y me abrazó la cintura. Emiliano, con voz bajita, dijo: «Abita, ¿tú nos vas a dejar?». Se me quebró la voz, pero le prometí: «A ustedes nunca. Pero necesito que sepan que su Abita no es invisible». Daniel se desplomó en el sofá, derrotado. Vanessa apretó los puños, con la mirada perdida. Yo me levanté, tomé el trenecito de la mesa y se lo entregué a Emiliano. «Esto era de tu abuelo. Hoy te lo doy para que nunca olvides que vienes de una familia con historia y dignidad, no de vergüenza». Ese fue el clímax. El momento en que mi voz, tantas veces apagada, retumbó más fuerte que todos sus gritos. Esa noche, por primera vez, no fui yo la que lloró. Fueron ellos los que quedaron pálidos, mudos, entendiendo que la mujer a la que creyeron doblegar era, en realidad, la que sostenía todo. La tensión en la sala se podía masticar. Vanessa, que siempre me había tratado con altanería, estaba ahora frente a mí con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Daniel, hundido en el sofá, apenas respiraba. Mis nietos se abrazaban a mis piernas como si entendieran que algo irreversible estaba ocurriendo. El silencio pesaba más que los insultos que tantas veces me lanzaron. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mi propia voz. Vanessa fue la primera en romper ese silencio. Se puso de rodillas frente a mí, sujetándome de la falda como si quisiera arrancar un favor. «Se lo suplico, señora Mercedes, firme la casa a nombre de Daniel. Es la única manera de que no nos quiten todo». Me miraba con una mezcla de súplica y odio, como si le doliera más humillarse ante mí que perderlo todo. La observé despacio.
como quien por fin ve sin filtros a su enemigo. Pensé en cada vez que me gritó inútil, en cada plato que me arrancó de las manos, en cada recuerdo que me borró de las fotos. Y con calma le respondí: ¿recuerda, Vanessa, cuando me prohibió poner mis esferas en el árbol? ¿O cuando le dijo a Sophie que no se pusiera el vestido que cosí con amor? Pues hoy le digo que esta casa es mía y nadie me va a prohibir decidir sobre ella. Daniel levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil. Tú sabes que siempre he tratado de darte lo mejor. Esa mentira me hirió más que los gritos de Vanessa. Lo miré fijo y le dije: ¿lo mejor? Eso era dejarme callada en la cocina. ¿O mirar tu teléfono mientras tu esposa me insultaba? No, Daniel, tú no me diste lo mejor, tú me diste la espalda. Mis palabras lo golpearon como bofetada. Se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar. Vanessa se levantó de golpe, furiosa, y gritó: «¡Todo esto es su culpa!». Si hubiera firmado hace años, no estaríamos en este desastre. Siempre metiéndose donde no la llaman. Me puse de pie lentamente. Mi voz salió baja, pero firme como hierro. No me metí, Vanessa. Ustedes se metieron en mi vida, en mi casa, en mi dignidad, y la pisotearon. Ahora es la vida la que les cobra, y yo no voy a salvarlos. Los niños observaron todo en silencio. Emiliano se aferraba a mi mano como si quisiera darme fuerzas. Sophie lloraba bajito, escondida detrás de un cojín. Me agaché y los abracé fuerte. Mis amores, recuerden siempre esto: nadie tiene derecho a gritarles ni a hacerlos sentir menos. Ni siquiera alguien de su propia familia. Vanessa perdió el control. Golpeó la mesa con el puño y gritó: «Va a arrepentirse. Sin nosotros no es nada». Esa fue la última chispa que necesitaba. La miré con los ojos firmes y le respondí: «Se equivoca. Sin mí, ustedes lo pierden todo. Yo ya pasé por la pobreza, por la soledad y por la viudez. No me asusta empezar de nuevo, pero a ustedes sí los asusta perder lo que creen suyo». Daniel intentó levantarse, temblando. «Mamá, ¿de verdad no nos vas a ayudar?». Me quedé frente a él, lo miré como cuando era niño y me pedía dulces que no podía comprarle. Y con el alma desgarrada pero firme le dije: «Hijo, yo te di toda mi vida. Te di estudios, techo, comida, amor. Te lo di todo. Pero nunca aprendiste a dar respeto. Y ahora entiendes lo caro que cuesta». La sala quedó muda. Ni siquiera los niños se atrevieron a hablar. Vanessa me fulminaba con la mirada, pero no tenía fuerza para gritar. Daniel se hundió otra vez en el sofá, derrotado. Yo caminé hacia mi cuarto, con mis nietos siguiéndome de cerca. Antes de cerrar la puerta, me giré y solté las palabras que marcarían un antes y un después. Desde hoy, en esta casa se hace lo que yo decida. Si no les gusta, la puerta está abierta. El golpe de la puerta resonó como campanada de libertad. Por primera vez, no era yo la que quedaba llorando en silencio. Eran ellos, los que tantas veces me humillaron, los que ahora probaban el sabor amargo de la impotencia. Y esa fue mi justicia poética: verlos de rodillas ante la mujer que creyeron débil. Los días siguientes al enfrentamiento fueron un torbellino. La noticia del fraude de Daniel no tardó en expandirse como pólvora. Los vecinos, que antes me veían cabizbaja y en silencio, ahora murmuraban entre ellos cuando pasaban por la banqueta: «¿Ya supo lo de Daniel? Dicen que está metido en un problema de $80,000. La vergüenza que siempre había sido mía, de repente se convirtió en la de ellos. Vanessa, incapaz de soportar las miradas, dejó de asistir a las reuniones sociales. Sus amigas, las mismas que se reían cuando ella me menospreciaba, ahora le daban la espalda. «No queremos problemas, Vanessa», le dijeron un par de veces. Yo las escuché desde la ventana y no pude evitar sentir una justicia silenciosa. Quien siembra soberbia, cosecha soledad. Daniel, por su parte, pasó de ser un hombre altivo a una sombra en la casa. Se encerraba largas horas en su cuarto, haciendo llamadas desesperadas, buscando préstamos imposibles. Una tarde entró a mi cuarto con los ojos rojos. «Mamá, no quiero ir a la cárcel. Ayúdame, por favor. Si no, pierdo todo». Lo miré en silencio, con el corazón encogido. No era fácil ver a mi hijo así, pero también recordé cada vez que me dejó indefensa, cada silencio suyo cuando yo necesitaba que levantara la voz. Le respondí con calma: «Hijo, todo lo que uno hace tiene consecuencias. Yo ya cargué con las mías, ahora te toca a ti». Vanessa explotaba en ataques de rabia.
Golpeaba puertas, rompía platos, gritaba que yo era la culpable. Si hubiera firmado, todo estaría bien. Repetía como disco rayado. Pero lo cierto es que su furia ya no me tocaba. Yo me había blindado con mi dignidad. Cada vez que alzaba la voz, yo respondía con silencio o con una mirada firme. Y ese control, ese temple que nunca antes había mostrado, la desarmaba más que cualquier grito. La humillación más grande para ellos vino cuando recibieron la citación oficial. El cartero tocó la puerta, preguntó por Daniel y le entregó un sobre sellado. Vanessa alcanzó a ver el logotipo de la corte y palideció. «Nos van a exhibir, Daniel. Todos se van a enterar». Y así fue. En pocos días, el caso apareció en el periódico local. Contador involucrado en fraude millonario. Los vecinos leían y me miraban distinto. Algunos se acercaban a mí. «Doña Mercedes, usted siempre fue una mujer correcta. Qué lástima lo de su hijo». Yo asentía, con un nudo en la garganta, pero también con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que ocultar. Los niños, inocentes, fueron los más golpeados por los susurros ajenos. Emiliano llegó del colegio un día con lágrimas. «Me dicen que mi papá es ladrón». «¿Es verdad, Abita?». Lo abracé con todas mis fuerzas. «Tu papá se equivocó, hijo, pero eso no significa que tú seas malo. Tú eres bueno y yo siempre voy a estar contigo». Sophie, demasiado pequeña, solo entendía que en casa había tristeza. Se dormía a mi lado, abrazando el trenecito de metal como si fuera un amuleto contra el miedo. En medio de todo ese caos, yo encontré una paz nueva. Mis vecinos me miraban con respeto. Doña Nena, mi amiga, me decía: «Comadre, ahora todos saben quién es la fuerte de la casa». Y yo sonreía. Porque por años fui la débil, la que callaba, la que soportaba. Y ahora, sin gritar, sin venganza, la vida estaba poniendo a cada quien en su lugar. Las consecuencias para Vanessa fueron todavía más amargas. Su familia, que siempre me trató con desdén, comenzó a presionarla. «¿Cómo te casaste con un hombre que mete a todos en problemas? ¿Cómo no lo detuviste?». Ella, acostumbrada a señalar, ahora era señalada. Y yo la veía desmoronarse, entendiendo que el poder que había ostentado se le escurría entre los dedos. Daniel enfrentaba audiencias, abogados, noches sin dormir. Yo lo observaba desde la distancia, con el corazón dividido. La madre que sufría por su hijo y la mujer que sabía que debía dejarlo enfrentar sus propios errores. Porque protegerlo otra vez sería condenarlo para siempre. La justicia no llegó con sirenas ni con cárceles inmediatas. Llegó con la vergüenza pública, con la soledad de Vanessa, con la caída del pedestal de Daniel. Llegó con la mirada de mis nietos, que ya no veían a su Abita como débil, sino como alguien firme, capaz de sostenerlos en medio de la tormenta. Ese fue el verdadero precio que pagaron, perder la seguridad de la mentira y enfrentarse a la verdad. Y yo, que tantas veces me había sentido invisible, ahora era el pilar, la mujer que resistió, la que nunca dejó de estar de pie. Cuando las tormentas pasan, siempre queda un silencio extraño. Un silencio que no es vacío, sino espacio para empezar de nuevo. Así me sentí después de todo, cansada, sí, pero también con la certeza de que había sobrevivido al peor temporal de mi vida. La casa seguía siendo la misma, las mismas paredes, los mismos muebles, pero yo ya no era la misma mujer. Vanessa casi no me hablaba. Su orgullo la mantenía a distancia. Daniel, consumido por sus problemas legales, pasaba el día fuera o encerrado en su cuarto. Los niños buscaban refugio conmigo, y esa fue mi primera señal de que todavía había vida por reconstruir. Decidí empezar con cosas pequeñas. Cada mañana preparaba mi café de olla con canela y lo llevaba a la terraza. Me sentaba a contemplar el amanecer mientras escuchaba los pájaros. Antes, esos momentos se me iban en lágrimas silenciosas. Ahora eran instantes de gratitud. «Estás viva, Mercedes», me repetía. «Y mientras respires puedes empezar de nuevo». Un día saqué del armario mi máquina de coser. Tenía meses cubierta de polvo. La limpié, la engrasé y al escuchar el primer zumbido de la aguja sentí como si un pedazo de mi alma regresara. Empecé a coser servilletas bordadas con flores de colores. Doña Nena me animó a venderlas en el mercado local. «Comadre, la gente paga por lo hecho con amor». Y tenía razón. Con cada venta, aunque fueran apenas 10 o 15 USD, yo sentía que mi esfuerzo valía,
que mis manos aún tenían algo que dar. Poco a poco me animé a más. Tomé un curso de pintura en la Casa de Cultura del barrio. Al principio me sentí torpe, con el pincel temblando, pero pronto descubrí que cada trazo era como sanar cicatrices. Pinté paisajes, flores, retratos de mis nietos. Sophie me dijo un día: «Abita, tus dibujos parecen abrazos de colores». Esa frase me arrancó lágrimas, pero de felicidad. También retomé amistades que había dejado de lado. Salía a caminar con vecinas, asistía a las misas de los domingos sin miedo a las miradas. Ahora, cuando alguien me preguntaba cómo estaba, ya no respondía bien por costumbre. Decía: «Estoy aprendiendo a ser feliz otra vez». Y lo decía de verdad. Con el tiempo, la casa se llenó de detalles míos, plantas en macetas pintadas por mí, cuadros colgados en la sala, aromas de pan casero que horneaba para mis nietos. Vanessa ya no tenía fuerza para prohibírmelo. Daniel, aunque distante, entendía que la autoridad de la casa había cambiado. Y yo no necesitaba gritarlo. Se notaba en cada rincón. Los niños fueron mis mejores cómplices. Emiliano me ayudaba a regar las plantas y me decía: «Abita, tu jardín es el más bonito del mundo». Sophie se sentaba a mi lado mientras pintaba y a veces manchaba el papel con sus deditos, riendo. Eran mis aliados, mi nueva razón para no dejarme caer jamás. Un día me atreví a hacer algo que nunca pensé: viajé. Guardé durante meses el dinero de mis ventas y mi pensión y me regalé un fin de semana en Guanajuato. Caminé por sus calles empedradas, probé cajeta en los portales, escuché mariachis en la plaza. Por primera vez en años me sentí libre, ligera, como aquella muchacha que fui a los 20. Ese viaje marcó un antes y un después. Descubrí que la vida seguía ofreciéndome colores, aromas, paisajes, que no todo estaba perdido. Volví renovada, con la certeza de que todavía podía disfrutar, aprender y soñar. El renacimiento no fue un evento de un solo día, fue un proceso. Cada taza de café en la terraza, cada puntada en una servilleta, cada risa compartida con mis nietos, cada pincelada en un lienzo. Paso a paso me fui reconstruyendo. Y lo más importante, aprendí a poner límites. Cuando Daniel, abatido por sus deudas, intentó pedirme otra vez que firmara papeles, lo miré a los ojos y le dije: «Hijo, yo siempre seré tu madre, pero también soy mujer. Y mi dignidad no se negocia». Él bajó la cabeza, avergonzado, y yo supe que esa frase era el resumen de mi renacimiento. Ya no era la mujer que lloraba en silencio, era Mercedes, la viuda que sobrevivió al desprecio, que encontró fuerzas donde parecía no haber nada. Era la abuela que enseñaba a sus nietos que nunca es tarde para empezar de nuevo. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que la vida no me estaba castigando cuando permitió que me humillaran. Me estaba preparando. Cada lágrima, cada insulto, cada silencio doloroso fue el empuje que necesitaba para despertar. Si me hubieran tratado con respeto desde el inicio, quizá yo nunca hubiera descubierto la fuerza que tenía guardada dentro de mí. Me tomó casi 7 décadas entender algo que debería ser sencillo. La dignidad no se pide prestada, ni se suplica. Se defiende, porque cuando permites que alguien te pisotee, le das permiso de hacerlo una y otra vez. Y aunque duele más que nada descubrir que quien te hiere es tu propia sangre, también es cierto que allí se esconde la lección más grande: aprender a poner límites, aunque el corazón se rompa. No niego que sigo amando a mi hijo. Eso nunca va a cambiar. El amor de una madre no se borra, pero ahora lo amo de otra manera, sin permitir que su indiferencia me consuma, sin dejar que su silencio me quite la voz. Lo amo desde la distancia justa, la que me permite cuidar de mí misma primero, porque entendí que el sacrificio ciego no es amor, es sometimiento. Y yo ya no estoy dispuesta a sacrificarme hasta desaparecer. Mis nietos son mi esperanza. Ellos crecieron viendo a una Abita llorar en silencio y ahora me ven de pie, con la frente en alto, pintando cuadros, viajando, disfrutando el café en mi terraza. Les enseñé, sin proponérmelo, que nunca es tarde para reescribir tu historia, que una mujer que parecía vencida puede renacer y que la dignidad, cuando despierta, ilumina todo a su alrededor. Recuerdo las palabras de Emiliano hace poco, mientras jugábamos con el trenecito de su abuelo. «Abita, tú eres fuerte como las montañas». Y Sophie, con su voz dulce:
agregó, y bonita como las flores que pintas. Esas frases valen más que cualquier herencia, más que cualquier reconocimiento, porque me confirman que mi ejemplo ya dejó huella en ellos. No sé qué pasará con Daniel y Vanessa en el futuro. Tal vez logren recomponer su vida, tal vez no. Lo único que sé es que ya no cargaré con sus errores. Cada quien es responsable de lo que siembra. Y yo, después de tanto dolor, he decidido sembrar paz en mi corazón. Si algo quiero dejarte a ti, que me escuchas, es este mensaje. No esperes a que te humillen una y otra vez para descubrir tu valor. No te quedes callado pensando que el silencio es amor. Amar también es poner un alto, defender tus límites, recordarle al mundo que existes y mereces respeto. Nunca es tarde para hacerlo. Yo, Mercedes Guadalupe Vázquez, que un día me fui llorando de la fiesta de mi nieto, sintiéndome inútil y olvidada, hoy me reconozco como mujer digna, fuerte y libre, porque entendí que la justicia no siempre llega en los tribunales ni en las venganzas. A veces llega en la calma de un café, en la risa de un nieto, en el simple hecho de levantar la cabeza y decir, aquí estoy y valgo. Y ahora quiero preguntarte a ti, que me acompañaste en esta historia. Si hubieras estado en mi lugar, cuando tu propio hijo te da la espalda y tu nuera te humilla delante de todos, ¿qué habrías hecho? Escríbelo en los comentarios, porque tu voz también importa. Y nunca olvides, la dignidad no tiene edad y el respeto nunca debe negociarse.